Estamos como en esa dialéctica de comunismo o capitalismo o liberalismo. El liberalismo contribuye a eso, iguala la verdad con el error. De varios modos, con que sin ser liberal, un católico se puede hacer cómplice del liberalismo. Mira qué interesante. Que dice, bueno, sumemos gente, bueno, sumamos, ¿no? La política es sumar, sumar, sumar. Las ideologías malas producen efectos dañinos y la verdad produce efectos positivos y benéficos. No apoyemos ideologías malas, no apoyemos candidatos con ideologías malas. Hoy tenemos al señor Juan Carlos Monedero. Don Juan Carlos no tiene por qué ser presentado, ya lo tuvimos en otra entrevista donde hablamos de la educación de los hijos. Él es filósofo y es un argentino. Está preocupado por su nación y que esa nación, como decía al inicio, es un paradigma y nos va a comentar acerca de este tema del liberalismo, si la iglesia tiene algo que decir y si es que es la única opción. Que esto también sea algo esperanzador. Juan Carlos, bienvenido, conversando con el Padre Pío. Y muy interesados con este tema porque, como tú sabes, Argentina está a punto de elegir presidente. Entonces hay una convulsión y hay una gran politización de la sociedad que no suele ser tan así en general, pero en estos momentos lo es bastante. Magnífico. Sí, allí se está, aquí en Colombia vienen las elecciones regionales de los gobernadores, los alcaldes, pero en Argentina, si no me equivoco, es de presidente. Así es. Sí, sí, ¿Qué estás en lo es, cierto. qué es ese, no solamente, seguramente en Argentina, evidentemente lo sienten más, pero más o menos toda Hispanoamérica porque tenemos gobernantes que no son exactamente cristianos o se dicen, pero como el nuestro aquí en Colombia es más bien comunista. ¿Cómo está el panorama? O sea, usted habla como que la gente está muy enfocada en ello. ¿Hay convulsión o cómo es más o menos ese panorama para iniciar a entrar en materia? Para iniciar en materia, como tú dices, los gobernantes en general en toda Hispanoamérica no son cristianos o tienen algún barniz, pero tampoco las instituciones lo son. O sea, una nación se compone de tres cosas básicas: personas, instituciones y costumbres. De las personas ya hemos hablado. Las instituciones no podríamos decir que son cristianas y ni siquiera todas podemos decir que son neutras, sino que hay instituciones buenas que coexisten con instituciones malas, con instituciones que están viciadas de raíz por sus principios filosóficos o doctrinarios. Y en tercer lugar, las costumbres de la gente. Las costumbres de la gente están profundamente afectadas porque esas leyes injustas, porque cierta actividad empresarial, porque los medios de comunicación permanentemente influyen en esas costumbres. Y en cuanto a la situación de Argentina, estamos en realmente una época de mucha politización. Hay 5 candidatos a presidente y hay 3 que tienen posibilidades de ganar. ¿Sí? Los 3 se llaman Sergio Massa, que es en este momento el ministro de Economía del gobierno actual y además es candidato a presidente. O sea, Sergio Massa es el oficialismo. Y luego está 2 candidatos de la oposición. La primera es Patricia Bullrich y el segundo es Javier Milei. Y yo tengo entendido, por contactos con amigos de otros países, que Javier Milei es muy famoso y que se habla de él no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Duque. Sí, sí, sí. Y aquí obviamente nos ha llegado la noticia y es como, bueno, el único candidato que la gente considera, digamos, hablando de una línea contraria al comunismo, que podría enfrentarse a ese, digamos, a ese oficialismo. Y ahí entra, digamos, un tema y es, estamos como en esa dialéctica de comunismo o capitalismo o liberalismo.
eso se vive allí, ¿no? Yo diría, y ya usted me corregirá que está en loco, de que ningún candidato es según el corazón de Dios. Puedo hablar de conductas y de ideas. Y hablando de conductas y ideas, diría que los tres candidatos han promovido ideas anticristianas graves y tienen conductas anticristianas y han apoyado ideas o leyes anticristianas. Los tres. Los tres. Ahora, cuando tú empezaste, hiciste la presentación, lo situaste muy bien y pusiste el polo de liberalismo o realeza social de Cristo Rey. Entonces, creo que un enfoque doctrinario que ilumine estos temas puede echar luz sobre lo que acabamos de decir, en el sentido de que si explicamos qué es la realeza social de Cristo Rey, qué es el liberalismo, cuál es la doctrina de la Iglesia al respecto, los ensayistas, intelectuales, académicos que han hablado del liberalismo y lo que el liberalismo ha hecho en la historia, especialmente en la Argentina, que es lo que más conozco yo, creo que echaremos luz sobre también la situación actual. No sé digamos, cómo lo ves tú, pero yo creo que eso sería bueno, ¿no? Exactamente, ese es como a veces se cree que simplemente es, ¿no? Comunismo y entonces capitalismo y si no, como que no hay más camino, no hay más salida. Entremos en esa parte. Cuando hablamos de liberalismo, hablamos de qué, que si la iglesia ha dicho algo a ese respecto, y eso uniéndolo a ese reinado de nuestro Señor, porque a veces la tendencia, y aquí en Colombia lo hemos visto mucho, es yo soy católico de puertas para dentro de mi casa, pero de puertas para afuera ya es otra cosa, ya es la economía, la política, etcétera, se mueven por otra cosa, no hay que moralizar, no hay que hacer un discurso catolizador, simplemente es otra cosa. Entonces, eso, digamos que nos puede dar puerta a iniciar a explicar un poco qué dice la iglesia sobre ese tema y la necesidad de que nuestro Señor sea rey, que eso está en el Sensum Fidelium. Será un placer colaborar en esto. Primero que nada, vamos a mostrarle a la audiencia algunos textos. ¿Tú me avisas cuando se esté viendo ya la pantalla? Ahí ya se está viendo. Bien. Aquí tenemos una encíclica del Papa Gregorio XVI que tiene casi 200 años. Si bajamos un poco en el subtítulo de la encíclica, vemos que de la mitad para abajo habla de dos libertades particulares del liberalismo, que son la libertad de conciencia y la libertad de imprenta. Si vamos al texto, vamos a ver que el Papa Gregorio XVI condena estas dos libertades. Y también habla del indiferentismo religioso. Esto lo quiero mostrar. Indiferentismo religioso, como aquella idea de que se puede conseguir la vida eterna en cualquier religión. Como que lo importante es la buena voluntad y no el contenido, no además, o sobre todo, el contenido objetivo de la religión.
Y fíjate que esto lo relaciona con el liberalismo. Luego también la libertad de conciencia y luego la libertad de imprenta, hasta el punto de que el Papa habla de qué importante es recordar que los apóstoles en la Biblia quemaron públicamente un gran número de libros. Fíjate aquí, ¿no? En el punto 12. Eso yo creo que la mayoría de la gente nunca lo hubiera pensado, ¿no? Eso es la Inquisición, eso es cualquier cosa así. Exactamente, y sobre todo una gran porción de cristianos evangélicos, no católicos, liberales, que verían con horror, ¿cómo vamos a quemar un libro? Bueno, ya que ustedes dicen que la Biblia es la fuente y superior y que sobre la Biblia, sobre la Escritura, bueno, en la Escritura los apóstoles queman libros. Acá el Papa menciona una cita 23 y vamos a la cita 23 y tenemos el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Bien, tenemos esta primera encíclica, pero no es la única. Vamos, por ejemplo, entre otras, ¿no? El sílabus. Y eso ahí yo hago una acotación, don Juan Carlos, Sí, mientras va por favor, presentando, adelante. que libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de imprenta incluso, es algo que se da por sentado, ¿no? O sea, la sociedad, la democracia, estamos en base a eso, ¿no? Libertad, todo el mundo puede decir, todo el mundo puede hablar, todas las ideas son iguales, a pesar de que eso tiene en sí una contradicción, porque si se habla en contra de esas libertades, entonces ya no, hay que prohibir a esa persona que hable en contra de las libertades. Pero si todas las libertades son posibles, incluso el que las niega, obviamente es Exactamente. una contradicción. Bueno, me haces acordar a Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, donde Karl Popper hace exactamente eso. Dice, primero, que bueno, en la sociedad liberal hay que dejar que cualquiera diga lo que quiera. Pero, dice Karl Popper, si se llega a un punto en que estas ideas contrarias a la libertad ganan demasiado terreno, entonces nosotros veríamos el peligro de la libertad. O sea, la libertad estaría en peligro porque habrían grupos intolerantes de gente intransigente. Entonces dice Popper, reivindico el derecho de no tolerar la intolerancia. Entonces fíjate cómo al fin y al cabo, incluso Popper, un hombre liberal, brillante por otro lado, un genio de la filosofía y la ciencia, pero incluso Popper tiene que reconocer que si lleva la libertad al extremo, termina siendo contraproducente para él. ¿Sí? Entonces, también la Iglesia ha hablado del liberalismo y las libertades modernas en este documento de Pío IX, en 1864, titulado Cuánta cura, que viene acompañado por una parte que se llama el sílabus, que es muy conocido, donde se detallan errores. Entonces, te pido que leamos, si puedes, tú puedes o lo quieres que lo agrande un poquito más, o lo puedes leer Sí, bien. aumentémoslo más para que ¿Cómo no? Si tú eres tan amable de leer los errores entonces, condenados, o sea, todas estas son afirmaciones condenadas por la Iglesia, ¿sí? Y te pido si puedes leer las últimas, que son específicamente respecto del liberalismo. claro, y digamos para que la audiencia también lo siga, el sílabus tiene la particularidad que afirma, pero es porque está condenando, ¿no? Porque si uno toma solo la cita, queda como una afirmación. Claro, claro. Esta frase que va a leer ahora, que vas a leer tú, está condenada por la Iglesia. Exactamente. Entonces dice errores relativos al liberalismo de nuestros días. En esta nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos. De aquí que laudablemente se ha establecido por la ley en algunos países católicos que a los extranjeros que vayan allí les sea lícito tener público ejercicio del culto propio de cada uno.
Es sin duda falso que la libertad civil de cualquier culto y lo mismo, la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualesquiera opiniones y pensamientos conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos y a propagar la peste del indiferentismo. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Bien, entonces, el sílabus condena 80 afirmaciones. Aquí tú has leído la 77, la 78, la 79 y la 80. Hemos leído 4 nada más. Pero fíjate, o sea, la iglesia te está diciendo que no se puede decir que en esta época ya no conviene que la religión católica sea la única religión del Estado. O sea, decir eso está mal. Exactamente. Vamos después a explicar por qué. En el punto 78, el problema está en que los extranjeros no católicos se les asigna un ejercicio público del culto. Esto es muy importante. La iglesia, o mejor dicho, los estados católicos o confesionales, toleran que en el ejercicio de la vida doméstica privada las personas vivan según su fe mientras no afecten el orden público. ¿Por qué tolera esto? Porque la iglesia sabia se da cuenta que hay muchas personas que viven en la herejía protestante o del Islam o en el judaísmo o en otra religión, pero que aunque su conciencia es objetivamente errónea, muchas veces esa voluntad es subjetivamente recta. Entonces la iglesia, como la conciencia subjetivamente recta es norma para la persona, y considerando la posibilidad de la ignorancia invencible, es decir, una ignorancia donde la persona no pueda salir del error, o sea, que sea invencible, dice, bueno, yo sé que lo que está haciendo no está adorando al verdadero Dios, pero voy a tolerar esto mientras no afecte el orden público. ¿Dónde? Dentro de las 4 paredes, dentro de la casa, ¿no? Esto siempre fue así, esto no es un invento del siglo XIX, que la iglesia se modernizó, esto siempre fue así. De hecho, Fernando de Aragón e Isabel toleraron que los musulmanes y los judíos viviesen puertas adentro su fe. Ahora bien, el problema es que con el liberalismo lo que se plantea es que todas las religiones tienen el mismo derecho a ejercer el culto público, con lo cual quedan todas igualadas, la verdadera con la falsa. Y tanto es así que esto lleva al relativismo, que en los países musulmanes y en el Estado de Israel no existe este liberalismo. O sea, en el país es el judaísmo es la religión oficial del Estado y el Islam es la religión oficial del Estado. O sea que ellos se dan cuenta, el liberalismo nos lo meten a nosotros, a las naciones católicas, ¿eh? Para ellos no es liberalismo. Exacto, sí, eso Esto iba a mencionar. es muy importante, porque es un poco como eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Interesante. Después la iglesia también ha sabido enseñar, vamos a ir más rápido, pero a través de otros documentos, como Immortale Dei, que habla de la Constitución Cristiana del Estado, de León XIII. Estos ya son documentos de fines del siglo XIX. O de la Libertas, 1888, también de León XIII. Todo esto lo pueden encontrar en internet. Específicamente a la libertad y el liberalismo. O la Rerum Novarum, también de León XIII, que habla de los obreros y explica
de una manera brillante los derechos del trabajador y lo contrapone con el marxismo, que lo que busca es la guerra de clases, y más cerca de nosotros, la Centesimus Annus de Juan Pablo II, que es a poco de la caída del marxismo en, eh, en 1991, Exacto. estimado. Así que hay documentos, hay mucho para investigar y leer, y yo invito a todos ustedes a que hagan eso, pero ahora vamos a presentarles más. Quédense por ahí, estimados, que hay más todavía. Sí, la iglesia ha hablado y eso es algo que se extraña, ¿no? En las últimas épocas de los errores del mundo actual, ¿no? Por aquello que dice nuestro Señor, yo sé que la audiencia nuestra está muy consciente de eso, pero a veces eso no se, como que no se aterriza. Nuestro Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero es literalmente que estamos, o sea, estamos aquí y el mundo nos está atacando y es toda una lucha, es una batalla, pero que el mundo de hoy no quiere que demos. Eso hay mil ejemplos, pero la lucha está en todo lugar. Pero esa lucha que es muy viril, pues no se quiere, ¿no? Una sociedad más suavizada, más adulcorada, entonces esa, la pugnación, la lucha, no. La guerra, no. ¿No? El 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario, Lepanto, un horror, ¿no? Nuestra Señora ayudando a matar musulmanes. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, la pugnacidad, la lucha, la defensa, ¿dónde queda? ¿No? Es todo, todo aguado, ¿no? Como usted decía, el liberalismo va dando en un relativismo que esas naciones sí no tienen. Esas naciones musulmanes, judías, no tienen porque saben los errores que produce. O sea, vamos cayendo en el hombre light, ¿no? Hay un libro muy bueno de un autor, si no me equivoco, se llama Enrique Rojas, que se llama El hombre light. O sea, el hombre ya sin convicciones profundas, fuertes, interiores. Eh, Otros han hablado de la civilización líquida. Baltimore, el ideólogo italiano recientemente fallecido, hablaba de la posverdad o la posmetafísica, del pensamiento débil, pero lo llamemos como lo llamemos, eh, el liberalismo contribuye a eso, porque justamente iguala la verdad con el error. Esto es lo que nos tiene que quedar en claro, iguala la verdad con el error. Y pretende que eso es libertad. Sin embargo, si vamos a Juan 8:32, el Evangelio de San Juan 8:32, nuestro Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras palabras, no hay verdadera libertad si no estamos en la verdad. Entonces, la libertad que nos ofrece el liberalismo no es verdadera. Es una falsa libertad. Incluso ya San Agustín hablaba decía, hay de la libertad para perderse. O sea, hay en el sentido qué terrible. Y en la escritura Sí. también se habla de eso. Se habla de los que dice, creo que San Pablo, que dice que invocan la libertad como pretexto para cometer pecado. O sea que esto es viejo. Ahora bien, no hay ninguna duda que si lo vemos históricamente, ahora vamos a descender en algunos detalles de Argentina. Acá traigo algunas municiones, mi estimado. Excelente. Pero no hay ninguna duda que el liberalismo ha contribuido a descristianizar la sociedad, descristianizar las costumbres, descristianizar el poder político. Por lo tanto, cuando se plantea el liberalismo como una lucha contra el marxismo, se está planteando utilizar una ideología para luchar contra otra ideología. Se está planteando utilizar una ideología que lleva al error para luchar contra otra Exacto. ideología que lleva a otro error. Echarle gasolina al fuego. Exactamente, es lo que se llama falsa disyuntiva o mentalidad dicotómica,
Y lo peor es que nosotros los católicos somos invitados y somos engañados para formar parte de esta falsa disyuntiva, porque claro, como estamos hartos del comunismo, del lesbomarxismo, del progresismo, de la ideología de género, del aborto, de la letra E, del lenguaje inclusivo, estamos tan cansados. Cuando vemos a alguien que se opone, obviamente sentimos una simpatía casi natural y espontánea. Es normal, pero hay que rascar un poquito, justamente para que no nos metan el caballo de Troya. Mira, voy a presentar algunos libros. Por favor. Aquí tenemos un título fundamental. Maravilloso. Este es uno de los intelectuales más profundos de la España del siglo XIX. Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Además de la profundidad, tiene una prosa extraordinaria. Luego tienes Sacerdote español, Liberalismo es pecado, muy conocido. Me gustaría destacar, es muy casuístico el libro, tiene capítulos muy cortos, está en internet. Por ejemplo, lo pueden descargar de la página del Padre Olivera, que no te la cuente. Y ahí, por ejemplo, dice, capítulo 21, te voy a leer los títulos, si me permites. Por favor. Dice, de la sana intransigencia católica en oposición a la falsa caridad liberal. Capítulo 23. Si conviene, al combatir el error, combatir y desautorizar a la persona que sustenta el error. Después, se pregunta, capítulo 17, de varios modos con que sin ser liberal, un católico se puede hacer cómplice del liberalismo. Mira qué interesante, ¿no? Muy actual. 19. Reglas de prudencia cristiana que debe observar el católico en su trato con liberales. Parece escrito para hoy. Otro. Se pregunta si cabe hoy en el liberalismo el error de buena fe. Otro. Si es lícito al buen católico, capítulo 14, aceptar la palabra liberalismo en el buen sentido. ¿Sí? Otro. Capítulo 36. Si es recomendable la unión entre católicos y liberales alguna vez y con qué condiciones. ¿Sí? O sea, es muy interesante, es poco conocido, mucha gente repite, el liberalismo es pecado, bueno, pero vayan y lean, mis amigos, Claro, vayan y porque lean. aquí nosotros tenemos un gran obispo, yo lo tengo por aquí atrás, es San Ezequiel Moreno Díaz, Claro, y las cartas pastorales de él son un compendio doctrinal antiliberal espectacular, y una de sus cartas, son muchas, pero en una él dice el liberalismo es pecado y pone el subtítulo o con Jesucristo o contra Jesucristo. Hay una respuesta de un liberal, el liberalismo colombiano no es pecado, ¿no? Ya puntualiza, el liberalismo colombiano no es pecado. Y tiene una estatua, pues, del hombre allá en la capital. Pero él fue un gran luchador contra el liberalismo, pero de manera efectiva. O sea, era espectacular. y agrego que tanto en las dos épocas, que son bastante cercanos, ya existía el socialismo. Exacto. No es que no existía. Esto es muy importante porque a veces se relativiza diciendo, bueno, sí, eran antiliberales, pero en esa época todavía el comunismo, el socialismo no existía. Claro, No, sí Marx, existía. querían que Stalin estuviera vivo ahí. Claro. Vamos a seguir.
En la Argentina hay varias obras que hablan, algunas las tengo, otras no, que denuncian la tarea secularizante del liberalismo. ¿Qué es secularización? Secular viene del siglo, o sea, viene de intentar adaptar las costumbres, las instituciones y las personas al siglo, el siglo en el mal sentido, al mundo, a lo mundano. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a ir de menor a mayor, este libro que se llama Proceso al Liberalismo, de Atilio García Mellid. En ese libro comenta todo el ataque que el liberalismo argentino hizo a un gobernante católico que declaró que el Estado era católico, que se llamó Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Los liberales le hicieron la vida imposible, se aliaron con el extranjero para derrocar a Rosas, fracasaron en la guerra en 1845, en lo que se llamó la batalla de la Vuelta Obligado. Afortunadamente fracasaron, lo intentaron varios años después y terminaron ganando la batalla de Caseros, ¿sí? En el año 1852. Al año siguiente dictaron una constitución liberal, con algún resabio cristiano, pero fundamentalmente liberal. Y lo que cuenta aquí el señor Atilio García Mellid, cuenta que como parte de la política de guerra, a Rosas le atribuían ser un asesino que mataba gente. Entonces parece ser que, obviamente, esto era una exageración. Pero en total, entre murmuraciones, difamaciones, mentiras, habían juntado más o menos que Rosas en unos 20 años le había quitado la vida a 200 personas. ¿No? Insisto, una cifra totalmente antojadiza, pero impacta, ¿no? O sea, Rosas mató 200 personas. Bueno, Claro. ¿qué cuenta García Mellid? Que al día siguiente de ganar los liberales y los franceses e ingleses, al día siguiente de ganar la batalla de Caseros, comienzan a matar gente, a fusilar gente y a aplicar una política terrorista. Lo que dice García Mellid es que en 3 días, mataron a más de 600 personas. O sea, Rosas en 20 años y con un montón de mentiras mató a 200. Ellos en 3 días mataron el triple. Supuestamente, ¿no? De lo que habría matado Rosas si es que fuese el asesino serial que lo Claro. planteaba. O sea que el liberalismo no es solamente una ideología injusta en términos económicos y políticos, sino que también tiene crímenes, tiene las manos manchadas de sangre. Muchísimo. ¿Sí? O sea, aquí hay un venerable ya que es Monseñor Miguel Ángel Builer, y él en sus cartas pastorales muestra primero cómo el comunismo nos lo traen los liberales, cómo nos empiezan a imponer eso los liberales. Él habla demasiado directo y por eso fue y sigue siendo odiado, desconocido o simplemente lo odia. Y también en una de sus cartas, o sea, estamos en la misma época y él empieza a relatar eso, toda esa época del Bogotazo y demás, y antes de eso, él empieza a hacer un listado del siglo XIX, entrado el siglo XX, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, católicos y devotos que fueron perseguidos, ajusticiados, fueron deportados o simplemente fueron desterrados. Y él va haciendo el cuadro, escribe muy bien, él va haciendo el cuadro y simplemente uno dice, a ver, esos son los liberales que se pintan pues como los que dan la libertad, pero la escena y la descripción de la cosa es terrible, o sea, miles, millares de personas y es apenas de lo que se tenía noticia.
sea, es Exactamente. tremendo. Nombres de liberales argentinos que promovieron o socavaron o boicotearon a Rosas y que luego fueron parte del gobierno posterior a Rosas. Lo tienes a Sarmiento, lo tienes al traidor Urquiza, Urquiza que era del bando de Rosas y que lo traiciona. Luego, años después, se va a arrepentir de eso. El autor de la Constitución Argentina, o uno de los autores influyentes, pero que escribió un libro que se llama Las bases de la Constitución, se llama Juan Bautista Alberdi. Luego también tienes a Bartolomé Mitre. Bien, el liberalismo argentino ve en estas personas que boicotearon a Rosas y que promovieron que sea derrocado y que se aliaron con los franceses y se aliaron con los ingleses contra un argentino, ven en estos tipos los padres de la patria. Los padres de la patria. Y además de franceses, ingleses y liberales argentinos, estaba atrás la masonería. También la masonería estuvo en todo el proceso que va desde 1852, el dictado de la Constitución en el 53, y de ahí en adelante estuvo siempre presente en la política argentina. En este libro, Católicos y Liberales en la Generación del 80, del historiador argentino Néstor Tomás Sausa, se explica, pero con un nivel de detalle, para mí es uno de los libros de cabecera. A mí me parece realmente fascinante. La historia, cómo lo cuenta, te hace querer aprender más y más. Julio Argentino Roca llega al poder en 1880 y empieza a llevar adelante políticas laicistas, liberales, promasónicas, la ley de enseñanza laica, la ley de secularización de cementerios, empieza a promover una serie de medidas que van descristianizando a la sociedad aún más, porque ya se había descristianizado antes. Pero Roca lo que hace es empujar una batería de leyes y encuentra a católicos encabezados por José Manuel Estrada que lo resisten políticamente dentro de la partidocracia, que lo resisten también culturalmente, con charlas, conferencias, actos públicos, y que luego, 10 años después, el concuñado de Roca, que era Juárez Selman, los católicos, junto con otras fuerzas políticas, realizan un golpe de Estado en 1890 y se levantan en armas contra Juárez Selman. Es decir, eran muchachos de temer, ¿sí? Pero aquí se explica claramente toda la política promasónica y liberal de Julio Argentino Roca, que algunos tienen por un prócer y por una figura fabulosa, bueno, incluso siendo católicos, bueno, miren qué fabuloso que era. Luego viene este libro de Enrique Díaz Araujo, que lo que hace es mostrar la conexión entre el laicismo de la época de Roca, de los años 80, del siglo XIX, y la reforma universitaria de 1918, claramente comunista. ¿Sí? Después tenemos un montón de libros. Castellani habló muchísimo contra el liberalismo, el padre Membiel también, pero yo aquí me quiero centrar en una última cosa, ya para concentrarnos en Argentina. ¿Qué es esto? Uno dirá, ¿qué estoy mostrando? Lo que estoy mostrando, nada más y nada menos, es un fallo judicial del año 2000 que habla sobre la deuda externa argentina que se contrajo a partir de 1976 por funcionarios de ideología liberal que formaban parte del gobierno militar que tomó el poder en 1976. Este fallo se conoce como el fallo Olmos y aquí explica cómo
funcionarios liberales, llevando a cabo recetas liberales, hicieron crecer de manera impresionante la deuda externa. Y el fallo Olmos, es un fallo bastante grande, como ustedes ven, del año 2000, muestra el fraude que ha habido al Estado argentino. Entonces, realmente, plantear que el liberalismo es la solución cuando nos ha hecho un daño tremendo en lo cultural, en lo religioso, en lo económico, en lo social, o sea, plantear que el liberalismo es la solución es la cumbre de la ignorancia, gente engañada, que puede ser, o realmente un acto imperdonable de cipallismo. ¿Sí? Porque siempre que los liberales intervinieron en nuestra nación, fue contra los intereses de la nación. De manera tal que como católicos y como argentinos, nosotros somos fervientemente antiliberales, lo cual no significa para nada que estemos gustosos con el comunismo, no, por supuesto que no. Pero realmente plantear que el liberalismo es una solución es una falta de respeto intelectual y es una falsa disyuntiva política. Diego. Sí, no, y ahí entra algo, don Juan Carlos, y es en esa nación de Nuestra Señora de Luján, que es esa muestra, ese símbolo de ese reinado de nuestro Señor en las almas, ¿no? Por medio de Nuestra Señora, como dice San Luis, ella es como el cuello, si Nuestra Señora es la cabeza, ella es como el cuello por donde nos vienen todas las gracias. Hay, y eso se ha notado con ciertos movimientos, como el movimiento en contra del aborto y demás, que con sus más y menos, pero sí levanta algo que para los liberales tampoco es conveniente, ¿no? La libertad total de la persona y todo esto. ¿A qué voy? Que ha habido, y usted nos lo ilustrará más, como una reacción, pero que esa reacción tiene, sea implícita o explícitamente, una razón religiosa, un motor en Nuestra Señora, en Nuestro Señor, y que va mostrando como ante el liberalismo sí se puede anteponer algo que no es el comunismo evidentemente, sino que más bien contra ambos está Nuestra Señora, que destruye todas las herejías y que muestra el reinado social de nuestro Señor, que nuestro Señor debe gobernar no solo las almas, sino también las instituciones, el Estado, etc. Sí, sí, hay una doctrina y hay un conjunto de instituciones y hay corporaciones, hay numerosísimos grupos católicos que tienen esto en claro en la Argentina. Por eso, de alguna manera, la lucha contra el aborto, que tú lo has inventado, fue una confluencia, buscada, no buscada, no sé, pero fue una confluencia entre aquellos que luchaban por buenos motivos y aquellos que luchaban por malos motivos. Ahora bien, yo personalmente siempre busqué que los buenos motivos terminasen siendo los que prevalecieran como razones de debate. O sea, para mí, el hecho de que yo estuviese contra el aborto y hubiese un liberal al lado mío que estuviese contra el aborto, no significaba que yo me tenía que bajar de ahí. Tampoco significaba que se tenía que bajar a él. Lo que yo procuré siempre es que la verdad lo pueda convencer a él. Pero no que se baje él o que me baje yo, porque la causa como tal que tengo enfrente es mala y hay que luchar. Y en mi experiencia me ha pasado distintas cosas.
A veces la gente termina entendiendo que tiene malas razones para oponerse y te empieza a escuchar más, y a veces la gente no quiere entender. O cae en la trampa cuantitativa, la llamo. La trampa de decir, bueno, no importa por qué nos oponemos, lo importante es que somos muchos. Si sumamos los que se oponen por buenas razones y los que se oponen por malas razones, tenemos mucha gente. Y si tenemos mucha gente, lograremos presionar y bla, 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 bla. Y se olvidan de un principio político práctico que nuestro Señor mismo lo dice. Dice, un reino dividido no podrá subsistir. Entonces, todas estas alianzas que se plantean entre cristianos no católicos y cristianos católicos, entre providas, derecha, conservadores, católicos, anticomunistas, son pan para hoy y hambre para mañana, porque no se puede construir una alianza firme en base al rechazo al comunismo. No es suficiente el rechazo al comunismo. Y esto es algo que hay que explicar y que encima, cuando tú lo explicas, tienes que soportar que alguien se enoje. Cuando el problema es de él. Yo no tengo la culpa de que las cosas sean como son. O sea, acá atrás tengo una pared. Yo no puedo esa pared atravesarla. Y allá tengo agua y allá tengo aceite. Si yo no se pueden juntar el agua y el aceite. ¿Qué quieren que haga? O sea, se enojan con una persona que les dice lo obvio, en vez de mirar para adentro y decir, che, ¿estaré yo equivocado? Pero la verdad es esa, o sea, digamos, no hay síntesis entre dos cosas que no son compatibles. Y eso es lo que no termina de entender la gente. Y además la experiencia después lo acredita, lo ha acreditado 1000 veces. Entonces, yo todavía no entiendo, o sea, puedo entenderlo en un chico joven de 15 años, de 16 años, que dice, bueno, sumemos gente, bueno, sumamos, ¿no? La política es sumar, sumar, sumar. Ahora, de grande, de 30, de 40, de 70, no lo entiendo. Pero bueno, ¿será que yo no lo entiendo, Diego? ¿Será un problema? No, sería bueno y de una vez lo comprometo, Juan Carlos, a conversar sobre ese tema, aunque a nuestro querido YouTube no le gusta, pero, y además que es el lado, digamos, Mónica Roa, tal vez le sonará, que creo que fue en Chile o en Argentina, hablaba de eso, ¿no? No quiero adelantarlo porque sería bueno para esa charla, pero al final dio la estrategia, ¿no? A lo marketing. Esto es lo que hay que hacer, lo hemos hecho así, nos ha funcionado y sigámoslo haciendo. Y lo que pasa entre nosotros, y es que lo que nuestro Señor dice se cumple, pero a cabalidad es dogma de fe. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y ese problema de sumar, 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 al final se vuelve una complicación, porque si no estamos por los motivos correctos, ese gran número no va a perseverar, no va a aguantar lo que después se viene. Además, porque las razones de fondo no son simplemente cuestiones de quieren simplemente destruir la población. No, hay razones más profundas. Hay un odio a Dios, hay un odio, vuelvo, al reinado social de Cristo. A la ley de nuestro Señor ya no. Es la ley que los hombres pongan. Si está en la ley es bueno. Pero a ver, la ley nos va a decir lo que es Permíteme, bueno y lo que es malo. permíteme poner un ejemplo, pero claramente ilustrativo. Cuando se discutió el aborto, la mayor parte de los católicos, incluso también cristianos no católicos, decían, estoy en contra porque es un asesinato. Está bien, daban la razón de fondo. Y había alguien que decía, y no era alguien, una opinión así aislada, era una persona con cierto predominancia, decía, estoy en contra del aborto porque el Estado va a tener que pagar con los impuestos de todos el aborto que quiere una. Y entonces luego dio un paso más y dijo, ¿querés un aborto? Pagátelo vos.
Y después el tipo salía a decir en redes sociales, y habían incluso gente del bando celeste que cayó en la trampa, estoy en contra de la legalización del aborto. Y la gente celeste, algunos, ¿no? Aplaudiendo, diciendo muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿entendemos lo que acaba de decir o no entendemos lo que acaba de decir? Bueno, de esto te puedo dar 1.000.000 de ejemplos, pero di este el más grueso para que se me entienda. El liberalismo y la revolución, a veces en general, en cámara lenta, y el marxismo y la revolución mundial anticristiana en cámara rápida. ¿Sí? Tenemos que entender eso, que hay una diferencia más de grado que de naturaleza. Y que además, como ha dicho el padre Alfredo Sáenz, que sobre las injusticias que produce el capitalismo liberal, luego el marxismo se apoya para capitalizarlas políticamente. Y entonces Juan Pablo II en Centesimus Annus dice con toda claridad, dice que el marxismo instrumentaliza esas injusticias, pero esas injusticias están ahí. O sea, el abuso del capital no es un invento de un zurdo roñoso. O sea, la contaminación de los ríos o que bienes fundamentales para la vida, como el agua, la leche, el alquiler, estén liberados a la oferta y la demanda, no es algo que se les ocurrió a los marxistas denunciar. Eso es algo que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Pasa que, en general, somos alarmantemente ignorantes de esta doctrina social y creemos que un Estado presente es populismo. Falso. Creemos que un Estado fuerte, que un Estado que busque hacer el bien, que sea paternal, como dice León XIII, es un Estado paternalista, es el comunismo, es el clientelismo, y es falso. Entonces, tenemos un problema conceptual. Por supuesto que, por ejemplo, en la Argentina, los gobiernos peronistas han hecho de la justicia social una caricatura. Bueno, habrá que borrar la caricatura y dejar la justicia social. Pero Exacto. no, pero no. Hay candidatos, como por ejemplo Javier Milei, que dice que la justicia social es una aberración. O que dice que el impuesto es un robo. Y yo sé que hay algunos impuestos que son un robo, pero la razón del ser del impuesto no es un robo. Es más, nuestro Señor Jesucristo pagó impuestos. Le preguntan, ¿pagamos impuestos al César? A ver, muéstrame la moneda. A ver, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. E incluso más, le dijo a Pedro que vaya al mar, que busque un pez, que lo abra, y dije, encontrarás una moneda, paga por ti y por mí. Exacto. Y te digo algo más. Ahora en Argentina estamos discutiendo mucho el tema de si votar es o no cooperar con estos candidatos malvados, de ideas anticristianas, de conductas anticristianas, que son un mal ejemplo, etcétera. Y hay gente que dice, no, 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 yo voto a este candidato no por lo malo que tenga, sino por lo bueno, ¿no? Y aplica esa restricción mental. Ahora, a la hora de hablar de los impuestos, te dice, no, yo no quiero financiar con mis impuestos un Estado anticristiano. O sea, con los impuestos se utiliza un criterio rígido. No quiero pagar impuestos. Ahora, con el voto utilizo un criterio laxo. ¿En qué Exacto. quedamos? O sea, esa persona se siente culpable si paga impuestos, pero no se siente culpable si vota un candidato anticristiano. ¿Cómo me lo explicas eso? A ver, explícamelo, dale. Bueno, No están pensando según Dios, ¿no? Es en horizontal. yo lo que digo es, si sos cooperador del mal por pagar impuestos, también lo sos por votar. Y si no lo sos por votar, tampoco lo serías por pagar impuestos.
Entonces ahí me parece que, que tienen que resolver algo ellos, ¿sí? Así es. En fin, quiero decir dos cositas más. Hay un intelectual joven español llamado Daniel Marín que toca específicamente el tema de la diferencia entre el liberalismo anglosajón y francés. Muchas veces se utiliza el argumento de que el francés es malo por la sangre, la Revolución Francesa, pero el liberalismo anglosajón es bueno, ¿no? Y nos venden ese cuentito. Vayan a Daniel Marín, que refuta eso de manera espléndida. También vayan a Dante Urbina, que explica muy bien la irracionalidad de la economía supuestamente racional del liberalismo. Me gusta la frase de Urbina que dice, en la sociedad capitalista hay gente que se muere de hambre al lado de gente que muere de obesidad. Es Exacto. tremendo. Y, Y hago ahí una acotación, dime, por favor. Sí, sí. Juan Carlos, y es que en últimas se ve como la caridad cristiana ya no existe. Esa virtud, el saber dar, el ayudar al prójimo, es como un movimiento duplo, ¿no? Por un lado es, no, es que ese asistencialismo, es no sé qué, y por el otro es, hay que quitarle, ¿no? O darle todo o quitarle todo. Entonces, la ayuda social o se da al estilo comunista de mantener, no sé, como en paro en los españoles, ¿no? Mantener a toda una juventud que no le parece que es mejor no trabajar y, bueno, no solo le parece, sino que le va mejor, gana mejor y con menos esfuerzo. Y ya el otro es, entonces ya no hay ayuda social, ¿no? Entonces la caridad simplemente se fue. Cada uno hace como pueda, ¿no? Así es. Y por eso es que hay tanta confusión. Mira, algunos principios de la doctrina social de la Iglesia y cuál sería la propuesta que a mí me gustaría dejar aquí, ¿no? Primero, frente al caos de la democracia liberal, yo propongo formar, no solo en la Argentina, movimientos sociales, culturales y políticos. Movimientos sociales, culturales y políticos. Es decir, conjuntos de personas organizadas que a través de la predicación de ideas y de la realización de conductas lleven adelante, impulsen los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿En dónde? En todos lados donde puedan. Por ejemplo, hablamos de la caridad y ¿por qué no? O sea, está perfecto que nos juntemos y tengamos una charla y hablemos de, no sé, Immortale Dei, León XIII, Lepanto, las Cruzadas, me encanta. Pero también es muy bueno que nos juntemos, esas 25 personas, cocinemos comida para pobres y vayamos una noche fría a la calle a darle comida a los pobres. A darle comida a los pobres. Me encanta. Eso también es doctrina social de la Iglesia. Es caridad social, es ser el buen samaritano, ¿o no? Por supuesto. Después, eh, defender la liturgia y al mismo tiempo la cristianización de las empresas. Algo que a veces parece como que el que defiende la liturgia no le interesa que las empresas estén cristianizadas. Y el que le Exacto. interesa la empresa que Está esté como en un gueto. cristianizada no le interesa la liturgia. No, no, hay que unir, hay que Exacto. armonizar. Entonces, León XIII lo decía claramente, no puede el operario quedar exhausto después de su jornada laboral. Ya no puede ser que una persona, un padre, familia, vuelva a su casa y ya no sirva para nada. No puede ser que un padre esté 14 horas trabajando afuera, porque si no, ¿cuándo ve a sus hijos? ¿Cuándo ve a su señora? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo hace ejercicio? ¿Cuándo lee? ¿Cuándo se cultiva? ¿Cuándo juega con la nena? Se le pasa la vida y no juega con la nena, no la ve. Por supuesto, como correlato de los derechos del trabajador están los deberes del trabajador.
¿no? Bien. Luego, tiene que haber una relación lógica entre el salario y el hábitat. No puede el alquiler, que es algo vital para la vida, subir según la ley de la oferta y la demanda de manera indefinida. Si el caviar sube según la ley de la oferta y la demanda, a mí no me interesa. Si la limusina, si, no sé, las entradas para ver el mundial suben y se van a $25.000, no es un bien necesario. No me importa que suba todo lo que quiera. Pero así como hay algunas cosas donde el Estado no tiene que regular, hay algunas cosas que no pueden estar libradas a la ley de la oferta y la demanda. Porque yo estoy en contra de la huelga usada como un método sistemático y creo que hay algunos oficios que no pueden hacer huelga. Si vos sos un cirujano de corazones, no podés no hacer una huelga si no te pagan, porque tenés que operar a una nena y operarlo si no se muere la nena. Ahora, así como no podés hacer una huelga, tampoco podés decir, yo soy el único cirujano acá, ¿saben qué? Me pagan $3 millones o no lo hago. Y si no, se te muere. No, es mi tarifa. Ley de oferta y la demanda. ¿Querés pagar? O sea, tiene que haber, falta caridad cristiana y justicia. La rentabilidad económica no puede ser el principal, ni mucho menos el único motor de la actividad empresarial. Y esto es otro principio de la doctrina social de la Iglesia. Otro principio, subsidiariedad. El Estado interviene cuando el particular no puede por sí mismo alcanzar sus fines. Inversamente, el Estado se abstiene de intervenir cuando los particulares, el sector privado por sí mismo puede intervenir. Bueno, esto es la doctrina social de la Iglesia, esto es lo que hay que aplicar. Y si no podemos aplicarlo porque no tenemos el poder, por lo menos propagar estas ideas. Esto es lo que haría un movimiento social, cultural y político que yo estoy buscando promover en toda Hispanoamérica. Con estas ideas, no son ideas mías, no son ideas nuevas, son las ideas de la doctrina católica bien entendida. Y por supuesto, que confronte con las ideologías dominantes, con el relativismo, con el comunismo, con la ideología de género, con el liberalismo, con el capitalismo, con el transhumanismo, que pelee, que edite libros, que publique, que dicte conferencias, que tenga presencia en las redes sociales, que tenga presencia real en el territorio. No toda la vida pasa por las redes. Claro. Que se metan en temas de alimentación, tema que hablamos muy poco, tema de la alimentación. ¿Por qué le dejamos a la izquierda con moño? La izquierda critique a las grandes empresas de alimentación. ¿Y por qué es una bandera de la izquierda? Si a nosotros también nos interesa la comida que nos metemos en la boca. No, señor, Darle no. a la viuda y el huérfano, ¿no? Exacto. O sea, creo que es necesario, y para ir recapitulando, ver si aquellas banderas que tanto liberales como socialistas presentan son buenas o malas en sí mismas. Si son malas, dejarlas. Buenas en sí mismas, purgarlas, purgarlas de sus fundamentos equivocados, desgajarlas de esos fundamentos y quedarnos con lo que dicen, para luego inyectarle nuestros fundamentos. ¿Sí? Cuando el liberal te dice que el gasto público es exorbitante, de otro lado tiene razón. Probablemente tiene razón en un montón de casos. Bueno, eso mismo hay que ver la manera de reducirlo, pero según nuestros principios. Y si no podemos llevar esto a la acción, por lo menos tenerlo claro en la mente. Por lo menos tenerlo claro en la mente. Yo creo que un movimiento social y político pujante, que insisto, busco que se desarrolle no solo en Argentina, sino en toda Hispanoamérica, creo que un movimiento así podría tener como consigna lo que el padre Castellani decía. El padre Castellani decía, debemos hacer verdad.
y no concentrarnos en la victoria a corto plazo, sino en la verdad a largo. No porque no quiera ganar, por supuesto que quiero ganar, pero no quiero ganar al precio del maquiavelismo. No quiero ganar al precio de tener que abdicar intelectualmente, tener un lugarcito de poder en algún lado. Y además porque confío en el poder demoledor de la verdad, que es el poder de Dios mismo. Y sé que a largo plazo, quizás a corto plazo no, pero sé que a largo plazo esa verdad permanece. Stat veritas, la verdad permanece. Y esa será nuestra victoria. Bueno, ese es el grito de los cristeros. Viva Cristo Rey. Al final es ahí. Y el, el Padre Pío nos enseñó, y aquí que están sus devotos, que es sentir como la iglesia siente, ¿no? Es nuestro Señor el que habla por medio de su iglesia. Y bueno, esa doctrina social es de la iglesia es porque es el sentir esa verdadera justicia, que es una virtud cardinal que a veces se olvida, ¿no? Es la justicia que viene de Dios. Entonces, al final es eso, es nuestro Señor, Rey de los corazones y Rey de la sociedad. Don Juan Carlos, maravilloso. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y aquí con nuestra audiencia. No sé si quiere decir unas palabras finales y ya terminamos. Solamente agradecerte a ti por el tiempo, mandarle un saludo a toda la audiencia y decirles que confíen en la verdad, que no hay atajos, pero que nosotros sabemos que las ideologías malas producen efectos dañinos y la verdad produce efectos positivos y benéficos. No apoyemos ideologías malas, no apoyemos candidatos con ideologías malas, apoyemos proyectos con buena doctrina, aunque sean pequeños, porque como todo, la semilla es pequeña cuando se planta y luego se genera un gran árbol. Confiemos en el poder demoledor de la verdad y por último, dejemos a Dios que Él diga hasta dónde vamos a llegar, pero no apuremos el fin, porque aquí yo creo que en la alianza que muchos católicos hacen con el liberalismo hay un apuro, hay un querer llegar ya, quiero ganar, quiero llegar, quiero esto ya, ¿no? Apuran el fin. Y entonces, esa impaciencia, que es entendible porque la situación es mala y la cultura está degradada y la izquierda domina en buena parte de las universidades y de los medios, es entendible, pero creo que incluso aunque fuese una victoria electoral, podría terminar siendo una derrota política. Muchísimas gracias, Diego, y un saludo a toda tu audiencia y muy buenas noches desde la Argentina para todos. Juan Carlos, muchas gracias. Y bueno, para todos quedamos con la bendición del Padre Pío, que les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.